Bienvenidos una vez más a Darle Play. Hoy, aprovechando que estamos iniciando el mes de marzo, haremos un repaso por algunos eventos que suceden durante este mes, como el nacimiento de personajes relevantes y hechos a destacar. Así que si quieren conocer esa información, vamos a darle play. El día 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Naturaleza. Fue en 2013 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha Día de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre como el Día Mundial de la Naturaleza, para celebrar la fauna y flora buscando sensibilizar a la humanidad entera sobre su importancia y los beneficios que la conservación de estas especies nos trae. Seguramente muchos nos preguntaremos por qué existen estas conmemoraciones y cuál es su importancia. Y es que precisamente estas fechas sirven como recordatorio de que existen problemáticas sin resolver y que se deben emprender acciones para mitigarlas o reducirlas completamente. Debemos sensibilizarnos ante ellas y aportar, así sea con acciones sencillas. A propósito, el 22 de marzo también se realiza la celebración del Día Mundial del Agua declarado por la UNESCO. Este mismo día, el 3 de marzo, nace Alexander Graham Bell, reconocido como el inventor del teléfono, aunque en 2002 el italiano Antonio Meucci recibió de vuelta este título. Aún así, Graham Bell también realizó aportes valiosos a la ciencia y a la salud. Nació el día 3 de marzo de 1847 en Edimburgo, Escocia, Reino Unido. Además de inventor, también fue logopeda o fonoaudiólogo. Su familia influyó en su profesión, ya que se dedicaban a la locución y a la corrección del habla. Después de la muerte de sus dos hermanos a causa de tuberculosis, emigró a Canadá y luego a los Estados Unidos. Fue durante esos años que Graham Bell desarrolló lo que hoy se conoce como el teléfono, y aunque se reconoce ahora que hubo otro inventor antes que él, sí fue Bell quien se encargó de perfeccionarlo y de convertirlo en un medio de comunicación de masas a través de su empresa Bell Telephone Company. Graham Bell es reconocido por desarrollar una primera versión del detector de metales, realizar aportes a la aeronáutica e inclusive ser miembro fundador y presidente de la National Geographic Society. Antonio Lucio Vivaldi nace el 4 de marzo en Venecia, reconocido como uno de los más grandes compositores de la música barroca, cuyas obras concertistas fueron de gran influencia para el surgimiento de la sinfonía, apodado Il Preto Rosso, el cura rojo, ya que era pelirrojo y sacerdote. Aunque inició de niño en la música, siempre estuvo orientado a la vida eclesiástica, que solo ejerció durante un año debido a sus constantes ataques de asma que le impedían rezar la misa. Se dedicó, en primer lugar, a ser profesor de violín y director de orquesta en el Ospedale de la Pietà, un convento, orfanato y escuela de música de Venecia. Allí vivían en mayor medida mujeres, quienes fueron las primeras en interpretar las obras de Vivaldi, algunas convirtiéndose también en grandes compositoras. Vivaldi también compuso óperas que le dieron mayor reconocimiento en toda Italia y en Europa. La cúspide de su carrera llegaría con Il Cimento de la Armonía e della Invenzione, Op. 8, de la que hacen parte las cuatro estaciones, su obra más reconocida a nivel. Al morir, Vivaldi fue olvidado completamente y sería gracias a las transcripciones de sus obras realizadas por Johann Sebastian Bach que sería redescubierto hasta el siglo XIX, situación que llevó a los estudiosos y expertos a realizar una búsqueda y rescate de la música de Vivaldi. A propósito, Johann Sebastian Bach nace también en marzo 31. Miguel Ángel o Michelangelo Bonarotti nace el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Italia. Desarrolló su carrera durante más de 70 años en la pintura, la escultura y la arquitectura. Su vida la pasó entre Florencia y Roma, donde se encuentran sus obras más representativas y reconocidas. Durante su estancia en Florencia junto a la familia Medici, se dedicó a estudiar la anatomía humana, fundamental para sus esculturas y pinturas. Después de la muerte de Lorenzo di Medici, su más grande mecenas, se trasladó a Roma, donde crearía una de sus obras más reconocidas, La Piedad del Vaticano, encargada por un cardenal. De vuelta en Florencia, creó el David, tal vez su obra más conocida en lo que a escultura se refiere, que representa al personaje bíblico de David y Goliat. En Roma, por encargo del Papa Julio II, entre 1508 y 1512, bajo la técnica de pintura al fresco, creó el Génesis en el techo o bóveda de la Capilla Sixtina.
realizando además años después el juicio final concluido en 1541. Quizás su obra arquitectónica más reconocida sean sus aportes al diseño de la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel falleció en Roma el 18 de febrero de 1564. Aretha Franklin nace el 25 de marzo de 1942, la reina del soul, es quizá la cantante de soul, rhythm and blues y gospel más reconocida de todo el mundo. Su carrera inició desde su infancia cantando en la iglesia de la que su padre era pastor. Sus primeras grabaciones las realizó a la edad de 14 años. The Gospel Soul of Aretha Franklin, le seguiría I Never Loved a Man the Way I Love You, que contenía grandes éxitos como Respect del compositor Otis Redding, ganando con él 2 Grammy, siendo la segunda mujer en lograr esta hazaña. De sus siguientes álbumes resaltarían canciones como Chains of Fool, The Natural Woman o I Say a Little Prayer, catapultándola a un gran éxito sin duda por su potente y expresiva voz. Durante los años 70, Aretha lanzó varios álbumes que incluían covers de exitosas canciones de la época, comenzando también a incursionar en la música disco. Durante los años 80 volvería al ruedo con magníficas colaboraciones junto a Whitney Houston, James Brown, Elton John y George Michael. A Rose is Still a Rose fue el primer álbum de Aretha durante el rhythm and blues contemporáneo, lanzado en 1998. Su último disco fue So Damn Happy de 2003. En los siguientes años continuó lanzando recopilatorios, sencillos y colaboraciones. Lamentablemente, el 16 de agosto de 2018, Aretha falleció a la edad de 76 años, dejando un legado que continuará influyendo notablemente en la música contemporánea. En marzo también nacen, entre otros artistas y cantantes, Eric Clapton, David Gilmour, Astor Piazzolla, Fito Páez, Billy Corgan, Lady Gaga, Sarah Vaughan, Norah Jones, entre otros. Albert Einstein nace un 14 de marzo de 1879 en la ciudad alemana de Ulm, aunque luego se trasladaría a Múnich, donde viviría cerca de 15 años, ingresando a los 17 en la Escuela Politécnica Federal de Suiza, consiguiendo además de su grado la nacionalidad de ese país. Allí mismo comenzaría a trabajar en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, labor que enlazó con sus investigaciones científicas que lo llevarían en 1905 a plantear sus trabajos más reconocidos: el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la relatividad espacial y la equivalencia masa-energía. En 1908 fue nombrado como profesor de física en la Universidad de Berna, posteriormente en Praga y en Berlín. En esta última permaneció hasta que el régimen nazi lo obligara a abandonar el país en 1932, mudándose a los Estados Unidos. Para aquellos años, Einstein ya había obtenido el Premio Nobel de Física en 1921. En los Estados Unidos se dedicó de nuevo a la docencia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, obteniendo la nacionalidad estadounidense a los 61 años. El resto de su vida fue dedicado a tratar de integrar las leyes físicas de la gravitación y el electromagnetismo. Einstein es considerado uno de los científicos más importantes y populares del siglo XX. Akira Kurosawa es un director de cine japonés, quizá uno de los más reconocidos a nivel mundial. Nació el 23 de marzo de 1910, después de abandonar la pintura ya que consideraba que tenía muy poco talento. En 1936 ingresaría en los estudios Toho como aprendiz de dirección, trabajando como ayudante del director Kajiro Yamamoto, época que aprovecharía para aprender escritura de guiones y dirección. Su primera película se estrenó en 1943, denominada Sanshiro Sugata, la leyenda del gran judo, pero su reconocimiento comenzaría con Rashomon en 1951, después de ganar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, continuando los siguientes años con varios reconocimientos para sus películas. Durante estos años rodaría algunas de sus películas más reconocidas, como Los Siete Samuráis de 1954. En los siguientes tendría largas jornadas de ausencia debido a problemas personales y de financiación. En 1975, gracias al apoyo soviético, lanzó Dersu Sala, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Su última película fue Madadayo de 1992. Directores como Scorsese, Coppola, Kubrick, Spielberg y muchos más lo han nombrado como una de sus más grandes influencias. Otro reconocido cineasta del que se celebra su natalicio durante este mes es Pier Paolo Pasolini, uno de los cineastas italianos más reconocidos.
Además también fue periodista, novelista, filósofo, pintor y actor. Sus películas se caracterizan por su contenido transgresor, crudo y crítico, que fue evolucionando hasta llegar a una etapa en la que daría otro significado a la representación del cuerpo humano en el cine más allá de la forma física. Durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, propuesto por Clara Zetkin, siendo en 1911 el primer año que se celebraría en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Pocos días después sucedería la trágica muerte de 123 mujeres durante un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, que tendría gran repercusión. Durante los siguientes años se continuarían realizando y declarando nuevas conmemoraciones en muchos países hasta que en 1977 la ONU invitara a todas las naciones a proclamar un día del año como el Día Internacional de la Mujer, siendo el 8 de marzo el elegido por muchos de ellos. En la literatura quisiera mencionar en primer lugar a Mario Vargas Llosa, escritor peruano, nacido el 28 de marzo de 1936, destacado como un gran novelista y ensayista. Además, su obra, al igual que la de otros escritores del llamado boom de la literatura latinoamericana de los años 60, rompe con las formas y pautas de la narrativa tradicional, aunque al servicio del realismo. Además, Vargas Llosa también ha ejercido como columnista y político, siendo candidato a la presidencia de Perú. Ha recibido importantes premios como el Nobel de Literatura en 2010, el Cervantes de 1994, el Rómulo Gallegos del 67, el Príncipe de Asturias de las Letras en el 86, entre otros. Sus obras más conocidas son La ciudad y los perros de 1962, La casa verde del 65 y Conversación en la catedral. En segundo lugar, su compañero de época, el colombiano Gabriel García Márquez, quien también fue fundamental para la literatura latinoamericana en los años 60. Además de novelista, también fue cuentista, periodista e inclusive guionista de cine. Su primera novela sería La hojarasca de 1955, donde se conocía por primera vez la población de Macondo. Con 100 años de soledad conseguiría el reconocimiento internacional, historia en la que da vida a la familia Buendía en la mítica población de Macondo, como ya mencionaba. Un año antes de ser reconocido con el Premio Nobel de Literatura, lanzó Crónicas de una muerte anunciada, para muchos su mejor obra. Gabriel García Márquez además fundó la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños en Cuba y la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos, como siempre, les haya parecido bastante interesante toda esta información y todos estos datos. Por supuesto, suceden muchísimas más cosas durante este mes. Este es solo un breve resumen de lo acontecido. Así que no olviden también que este video se encuentra disponible en formato podcast en Spotify, iTunes y iVoox. No olviden compartir el video, darle like y suscribirse al canal si así lo desean. Nos vemos a la próxima.